En esta parte vamos a mirar un resultado que conocemos como la inducción de corriente eléctrica y un resultado que se conoce también, que resume toda esta fenomenología, que se conoce como la ley de Faraday. Faraday fue el científico que descubrió este fenómeno. Entonces lo primero que podemos fijarnos es que si nosotros colocamos alrededor de un alambre, circuito o algo así, que esté conectado a un amperímetro, colocamos un campo eléctrico, pues vamos a ver que este campo eléctrico externo, pues la corriente, ¿verdad? No va a pasar nada, a pesar de que el campo magnético está producido siempre por unas corrientes. Aquí pues estamos viendo que la idea detrás de esta ley de Faraday es tratar de ver si un campo magnético podía generar una corriente eléctrica, así como la corriente eléctrica puede generar campo magnético. Entonces, el resultado que vamos a obtener es que si nosotros alejamos este campo magnético de esa área donde estaba, se nos va en nuestro amperímetro, se va a empezar a registrar una corriente positiva. Si este es el conector negativo y este es el positivo, al revés, el positivo, el negativo, pues la corriente va a ir de esta manera. Entonces, la idea detrás de la ley de Faraday es poder explicar qué relación había entre el mover, como en el experimento que acabamos de hacer, el hecho de que movimos ese imán, ese campo magnético, lo cambiamos, produce una corriente eléctrica, así ver cuál es la relación. Y entonces, para eso es importante estudiar algo que se conoce como el flujo magnético, y eso no es otra cosa que simplemente la cantidad de campo magnético que hay en un área, y eso va a ser proporcional a la cantidad de líneas de campo que tenemos. Y de manera bien general, pues siempre va a ser pues tomando el componente perpendicular al área, que lo podemos escribir como B por A coseno de Z. Entonces, si cogemos un área cualquiera y la rompemos en muchos pedacitos, como acá, y cogemos alguno que se llame 1, pues podemos escribir que el flujo magnético no va a ser otra cosa que B, que es un campo magnético externo uniforme en este caso, por cada uno de estos elementos de área. Entonces podemos escribirlo como un elemento de campo que está pasando específicamente por el elemento de área correspondiente, y la suma de todo eso pues va a ser el flujo magnético. Así que finalmente pues lo que encontramos es que lo podemos aproximar con esta integral de área, y es un área transversal, tal que como dije, lo que estamos buscando, el campo magnético sea perpendicular a la superficie, en otras palabras, que sea paralelo al vector de área, al vector normal al área. Entonces, un resultado importante que también encontramos es que, ¿verdad?, lo que se conoce como la ley de Faraday es que Faraday encontró que el voltaje que se genera para que ocurra esa corriente tiene que generarse un voltaje, pues entonces fluya en las cargas y se genera la corriente, era igual a la diferencia, negativo de la diferencia de flujo magnético. Es decir, si nosotros disminuimos el flujo magnético, se tiene que generar una corriente que compense por el cambio en flujo. Y entonces eso es lo que escribimos aquí.
Y para un caso, este caso es válido para un alambre, pero si tuviéramos muchos alambres pegaditos, pues entonces va a ser que por cada uno de esos alambres va a pasar el mismo flujo, así que pues el voltaje total siempre lo podemos escribir como la suma de los voltajes por la ley de Kirchhoff. En ese caso, pues va a ser n veces, o sea, la sumatoria de sus voltajes va a ser entonces n veces, si hay n el lazo, n veces el cambio en el flujo magnético con respecto al tiempo, que es como definimos ese voltaje. Y el hecho de que estamos cogiendo el signo negativo tiene que ver con un resultado que se resume en la ley de Lenz, que lo que dice es que la corriente inducida por un campo magnético siempre va a ir en la dirección tal que el campo generado por esta corriente inducida se oponga al cambio del flujo magnético. Es decir, en palabras así más cotidianas, que el flujo neto se va a mantener constante. Así que si alejamos, por decirlo así, disminuimos el flujo, pues entonces la corriente inducida lo que tiene que hacer es compensar por esa disminución en flujo, así que generar un flujo positivo. En otras palabras, pues producir un campo positivo, o que vaya por lo menos paralelo al área. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo bastante interesante que es cogiendo, vamos a estudiar primero cuánto es la corriente que se genera si primero cogemos, tenemos un flujo magnético pasando de un campo de un Tesla pasando por un área de 10 metros cuadrados, tal que en 10 segundos ese lazo, los dos cables queden bien pegaditos tal que el área ahora sea igual a cero, y pues siempre van a estar expuestos a este campo magnético de un Tesla. Así que el flujo primero es de un Tesla por los 10 metros cuadrados, que eso se conoce como esa unidad de metros cuadrados por Tesla, un watt. Y en este caso, pues el campo magnético y el área están apuntando en direcciones opuestas. Así que lo vamos a tomar como que el coseno de pi es negativo. Así que ese producto vectorial me va a quedar negativo. Así que el flujo es negativo 10 watts. Y después de un tiempo de 10 segundos, el flujo va a ser 0. Así que, como una aproximación de esa derivada, podemos sacar la pendiente. Y lo que vamos a obtener es que entonces el cambio en flujo va aumentando de negativo 10 hasta 0 en 10 segundos, y eso va a ser un watt por segundo, como que va a ser como aumenta el flujo con respecto al tiempo. Y entonces eso lo que nos resulta entonces es que la corriente que se genere va a ser de negativo, perdón, el IMF o la fuerza electromotriz, el voltaje que se genera va a ser de negativo 1 watt por segundo, que eso pues va a ser un voltio dentro de nuestra convención. Y ese voltio, entonces el hecho de que sea negativo, pues va a decir que la corriente va a ir girando a favor de las manecillas del reloj, y eso lo que vamos a producir es un campo magnético que va a ir hacia dentro de la pantalla, y lo que estamos viendo es que ya que si lo vemos aquí en este caso, ¿verdad? Lo que vamos a encontrar es que a favor de las manecillas de reloj, el campo magnético, para conservar las propiedades, el campo magnético que se genera tiene que ser negativo, ya que el flujo está aumentando. Así que, pues, por decirlo así, es como si hubiéramos cambiado la dirección del campo, pues entonces
que fuera antiparalelo, pues entonces tenemos que contrarrestarlo poniendo un campo que sea de manera tal que se mantenga, por decirlo así, como que constante el flujo. Entonces ahora si volvemos al mismo ejemplo, en las mismas condiciones, y abrimos ahora el lazo, pero lo abrimos en 5 segundos, pues vamos a encontrar que ahora el IMF es de 2 webs por segundo. Está diciendo watts, pero son webs, no unidad, son voltios. 2 voltios por segundo, y en este caso es positivo porque el flujo lo que está haciendo es que el flujo lo que está haciendo como tal es aumentando, pero el flujo es negativo. Ya hemos mencionado antes que es un flujo negativo el que estamos observando. Así que si sacamos consideración que el IMF también tiene un signo negativo, pues al final del día lo que nos queda es que es de 2 voltios. Así que el campo eléctrico que se va a generar va a ser uno que apunte hacia afuera de la página, y esto lo que va a contrarrestar es que principalmente pues el campo era hacia adentro, pero el flujo era cero, que para mantener que el flujo sea cero es como si generáramos ahora un campo que contrarreste y otra vez vuelva a hacer que el flujo es cero, a pesar de que el área es distinto a cero. Y eso es lo que están haciendo estas corrientes inducidas, están como cancelando el cambio que se le hizo al flujo magnético. Aquí podemos ver la dirección de la corriente. Y entonces podemos decir que la velocidad a la que disminuye aumenta el área de uno de estos cuadrados, pues lo podemos modelar como, en el caso de que esté disminuyendo, como algún largo, que va a ser este largo de aquí, menos 1, ¿verdad? El largo multiplicado por 1 menos VT, que esto lo que representa es que el largo menos lo que cambie, en este caso, pues sería L menos VT. El resultado, exactamente lo que me quedó. Raro un momentito. El resultado debería ser L menos VT. Entonces, perdón, el área, así que estaba en lo correcto. Lo único que aquí me falta todavía un componente. Originalmente pues va a ser L por lo que sea el alto, así que LH. Aquí se me queda un H. Y ahora lo que tengo es que el área original menos lo que vaya disminuyendo, que va a ser V por algún tiempo, cambio en tiempo. Si decimos que esto comienza en tiempo igual a 0. Igualmente, pues si el área ahora pues lo que hace es aumentar, de cierta manera, pues lo que tenemos viendo es acá, lo están mirando en esta dirección, pues el área va a ir, según el tiempo avanza, pues el área va aumentando y aumentando y aumentando, y entonces lo podemos escribir como L por VT. Y el signo de V lo que me va a decir es, ¿verdad? Si aumenta o disminuye el área, y eso va a estar relacionado directamente con la dirección de esa velocidad perpendicular al campo, pues va a ser un indicativo también de qué dirección va, ¿verdad? O si el flujo aumenta o disminuye, dependiendo de en qué dirección pues está apuntando el campo. Si estamos examinando el ejemplo anterior, pues sabemos que el campo va apuntando en dirección opuesta entrando a la página, mientras que
la superficie de nuestro lazo o la superficie cerrada en el lazo, pues es negativo, apunta hacia afuera de la página de la computadora. Así que nada, de este resultado, si sacamos la derivada con respecto al tiempo del área, en este caso el campo es constante, pero el área es lo que está cambiando, pues entonces me va a quedar como que aquí hay un negativo que está siendo multiplicado por esta cantidad, así que me va a quedar negativo la velocidad con la que se mueva el largo por la altura vaya disminuyendo por el largo, y entonces pues del lado que va disminuyendo pues va a quedar como si solamente miramos la magnitud, no miramos otra cosa, pues en este caso el IMF sería negativo, pero si estamos hablando solamente de la magnitud, pues ambos son positivos. Y es tal vez una primera notación, pero si estuviéramos mirando en el caso de que esto va a depender realmente de la dirección de B. Sin eso pues no se podría determinar claramente si es positivo o negativo. De aquí simplemente lo que podemos es concluir que aquí habría un signo tal vez positivo, porque este negativo, después de sacar la derivada con el negativo que está afuera, se va a cancelar, y acá pues esto quedaría como un término negativo acá a la derecha, porque el negativo que sale de aquí de la definición pues no se cancela por nada. Así que si aplicamos esto para el caso anterior, podemos encontrar que la primera velocidad es de 1 metro por segundo, y esto simplemente de aplicar el resultado que tenemos ahora mismo. Tenemos campo de un Tesla, y ahí entonces pues podemos jugar con esto para resolver el álgebra, y encontramos que la primera velocidad es de 1 metro por segundo, y la segunda, en el caso de que lo hacen en la mitad del tiempo, pues esperamos que la velocidad sea el doble, y eso es lo que encontramos, que en el caso de que tome mitad del tiempo en volver a restablecer el flujo magnético a lo que era originalmente el imagen, pues es la mitad del tiempo, así que el doble de la velocidad. Y eso es lo que esperamos.